Y luego después vino, en 2010, vino el Movimiento de Generación Nacional, y la tarea fue crear un comité municipal en cada municipio del estado de Sonora, en este caso. Y recorríamos el estado de Sonora, recorrimos los 72 municipios del estado de Sonora varias veces, incluyendo Agua Prieta. Y en esos años de recorridos, de andar de aquí para allá, fuimos conociendo amigos y amigas que se fueron integrando a este proyecto, como los que acabo de mencionar hace un momento, y muchos otros y otras que no menciono porque son demasiados y aquí se nos iría todo el día. Y en esos recorridos también venía, en ocasiones, el licenciado López Obrador. Él venía al menos, hacía un recorrido por año, al menos, pero normalmente hacía, de todo el estado, ¿no? Porque él venía un fin de semana y recorría, visitaba 5, 6 y hasta 7 municipios cada vez que venía. O sea que venía alrededor, mínimo un recorrido completo por año, y venía alrededor de unas 5 veces por año. Y aquí en Agua Prieta vinimos varias veces, como en esta ocasión que les platiqué, donde hablamos sobre la historia de Agua Prieta. Y aquí estuvimos en la plaza en varias ocasiones. De aquel tiempo éramos pocos, íbamos tocando puertas, íbamos sembrando la conciencia y la emoción de este proyecto. Y hoy estoy muy feliz, estoy muy contento, porque somos muchos y muchas. Porque hoy en Agua Prieta somos miles, en Sonora somos quizás millones, porque yo creo que somos más de 1 millón de Sonora, no creo, somos más de 1 millón en Sonora y somos millones en todo el país. De gente que se ha ido sumando. Y qué bueno, porque de eso se trataba, de que floreciera en la conciencia y en el corazón del pueblo el proyecto de la Cuarta Transformación. Quiero también, por supuesto, hacer un reconocimiento, un saludo a las regidoras, a los regidores del ayuntamiento, a las funcionarias y funcionarios del ayuntamiento, porque ellos son ahorita los que representan al gobierno de la Cuarta Transformación aquí en Agua Prieta, encabezados por nuestro presidente municipal, sin duda un gran presidente municipal aquí, nuestro amigo Chemel. Y así fue como se fue conformando el movimiento. Ya después vino la elección de 2012, hubo otro fraude, ahora ya no fue tanto en las urnas, sino que se compró el voto. Antes se compraron las credenciales, y luego dieron las tarjetas Monex, otra modalidad, pero fraude al fin. Después de que pasa el 2012, Andrés Manuel nos dijo, vamos a crear un nuevo partido. Y entonces fue cuando se decidió crear Morena. Y ahí yo tuve el privilegio de que me nombrara coordinador en Sonora para la creación de Morena, con el apoyo, por supuesto, de todos mis amigos y amigas que habían venido trabajando durante todos esos años. Hicimos las 7 asambleas en cada distrito, en donde le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo en formar Morena y nombramos 10 delegados para el Congreso Estatal. Así hicimos las 7 asambleas distritales del Estado y el Congreso se hizo en octubre. Y en ese Congreso se nombró el primer Consejo Estatal. Ahí quedó como presidente Fermín González, el maestro Fermín González de la Universidad de Sonora. Y se nombró
al primer comité estatal de Morena, y yo tuve el privilegio de que se me nombrara como primer presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora. En noviembre de ese año se nombró el primer consejo del Congreso Nacional, el primer Consejo Nacional, donde quedó el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente del Consejo Nacional, y el primer Comité Ejecutivo Nacional, donde quedó el licenciado Martí Ángeles como primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y empezamos los trabajos para que se le diera el registro a Morena, porque hasta ese momento este proceso había sido de hecho, pero todavía no teníamos el registro legal, digamos. Entonces inició un trabajo para buscar el registro legal, y en enero de 2014 se hizo la asamblea estatal, donde se obtuvo la asistencia suficiente, 7,000 personas, para que se integrara el expediente con la asamblea correspondiente, de modo que en julio de ese año, de 2014, Morena recibió su registro como partido nacional. Julio de 2014. Sin embargo, ese registro es a todos los partidos, una vez que se registran por primera vez, o que van a ir a elecciones por primera vez, el registro es condicionado. Está condicionado a que en la primera elección en la que participen tengan al menos el 3% de la votación para poder consolidar o dejar imprimible su registro. De lo contrario, lo pierden. Y apenas a 8 meses de ese registro ya teníamos las elecciones de 2015 y había que ir a elecciones. Y en aquel tiempo, pues no era como ahora, ¿no? En aquel tiempo no todo el mundo quería ser candidato ni candidata. Había algunos valientes y valientas, los valientes y los valientes, ¿no? Como aquí Beltrán. Y había que buscar candidatos, ya andaban buscando candidatos por todo el estado, persiguiendo candidatos, ¿no? Y no había candidato para la gobernatura. Bueno, sí había, pero se decidió que en ese momento había dos aspirantes, dos candidatos muy fuertes. Era el doctor Alfonso Durazo Montano y Ana Gabriela Guevara, pero Ana Gabriela era senadora y Alfonso era diputado federal, y no se vio conveniente que él fuera o que ellos fueran, porque había que mantener la posición allá en las cámaras. Y entonces me pidió Andrés Manuel que yo buscara la candidatura. Me dice, tú busca la candidatura. Yo iba muy a gusto con Patricia, me acuerdo, veníamos por carretera, cuando me hablan por teléfono, me lo plantea, digo, Andrés, pero yo no estaba en esa perspectiva, acuérdate que platicamos otras cosas. No, dice, pero tú ahorita eres la figura que tiene que buscar la candidatura. Convoca al consejo, propónselo, y si el consejo está de acuerdo, pues tú vas a ser el candidato. Total que yo era presidente de aquel tiempo del Comité Ejecutivo, convoqué al consejo, el consejo estuvo de acuerdo, de modo que yo fui, en 2015 fui el primer candidato a la gobernatura de Sonora. Y empezamos la campaña. Fue una campaña, qué campaña del PRI y del PAN. No, esa sí fue una campaña de veras. La integrábamos Patricia, mi esposa, un chofer y yo. Era toda la comitiva. Y nos acompañaban
depende al lugar donde fuéramos, algunos compañeros o compañeras que se integraban, y el carrito, un carrito en un suro, andamos recorriendo los municipios. Y me acuerdo que nos bajábamos en las plazas a repartir volantes, nos bajábamos a poner alguna lona en las plazas públicas, casa por casa, a donde podíamos. Así hicimos la campaña. Una campaña no era austera, era de pobreza franciscana. Resultado, logramos, ganamos. ¿Por qué ganamos? Porque el propósito, que eso fue lo que platiqué con Andrés Manuel López Obrador, el propósito, sabíamos que no podíamos ganar, que no teníamos condiciones para ganar en términos de ser el gobierno aquí en Sonora. Nuestra meta era lograr la votación necesaria para que Morena ratificara su registro aquí en el Estado y que ya quedara firme como partido nacional. Ese era nuestro propósito y por lo tanto esa era nuestra meta, nuestro objetivo. Y lo logramos. Tuvimos la votación necesaria para que Morena obtuviera su registro definitivo en Sonora. Y así fue creciendo Morena. Del 15 al 18 fue una cosa extraordinaria. ¿Sí? Se empezó a sumar otros y otros, cientos, miles y millones de mexicanos y mexicanas a este proyecto. Fue una cosa extraordinaria, un tsunami, ¿sí?, que arrasó con toda la vieja estructura del PRIAN. Y logramos que en 2018 Morena llegara a la presidencia de la República con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. A mí en 2018 me tocó ir como diputado federal allá en el distrito 6 de Cartagena. Ganamos y me tocó ser parte de la primera legislatura de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Y allí, con las iniciativas del licenciado López Obrador, del presidente de la República, fuimos aprobando leyes tras leyes en beneficio de las mexicanas y los mexicanos. Aprobamos, entre otras leyes, las que le dan marco legal constitucional al derecho de la pensión universal para adultos mayores. Así, esa pensión se convirtió en derecho. También al derecho de las y los trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes sindicales con voto libre y secreto, entre otras cosas. Dimos marcha atrás a la contrarreforma educativa de Peña Nieto. Y algo muy importante, aprobamos diversas leyes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a la paridad y a la igualdad de género. ¿Y qué vamos a decir del licenciado López Obrador? Llega a la presidencia de la República y miren, acuérdense que en aquellos tiempos decía la derecha, los conservadores, el PRIAN, decían que si llegaba López Obrador a la presidencia, el país iba a caer en un caos. Se iban a ir las inversiones, iba a haber fuga de capitales, si se aumentaba el salario, la inflación se iba a disparar, iba a caer el empleo. Bueno, tantas cosas que decían, se iba a evaluar el peso. O sea, todo lo que pasaba con ellos, decían que iba a pasar y más con López Obrador y el gobierno de la cuarta transformación. ¿Y qué pasó?
Pues al contrario, llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en la cuarta transformación y el peso no se evaluó. Por primera vez en la historia, yo pude ver que el peso, en lugar de devaluarse, se revalúa ante el dólar. Es decir, gana terreno ante el dólar. Primera vez en la historia. Decían que si incrementaba el salario, se iba a disparar la inflación. Ellos el salario lo incrementaban cada año, acuérdense, porque luego se nos olvida. Se incrementaba 3%, 2%, 4%, cuando hacían las revisiones salariales anuales. En lo que va de la cuarta transformación, se ha incrementado el salario 154%. 154%. ¿Y qué pasó con la inflación? Pues no se disparó. Nomás recuerden cómo era la inflación en tiempos de Miguel de la Madrid. 400%, 300%. Ya cuando les iba bien, la inflación andaba en 50, 60, 70% con Salinas y con otros, con Cedillo y demás. Ahora la inflación está controlada entre un 3.5 y un 4.5%. No se disparó la inflación. El empleo no cayó. México ahorita es el segundo país en el mundo con menos desempleo. No hubo fuga de capitales. Las reservas internacionales de México han alcanzado niveles históricos, casi 300,000 millones de dólares. Nunca antes había habido tanta reserva en dinero, en poder, en riqueza, en valor en nuestro país. Y la inversión extranjera ha crecido como nunca, a niveles nunca antes vistos en México. Y lo más importante de todo, una expresión producto de todo esto, al término del gobierno del licenciado López Obrador, 13,5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Nunca antes esto había pasado en la historia de México. Y un dato adicional, 1.8 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza extrema. Pero además, grandes obras, el Tren Maya, el tren interoceánico, la refinería Olmeca o Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, grandes carreteras, obras hidráulicas, entre otras cosas, que aquí en Sonora, es muy importante decirlo, porque en 2021 Sonora se sumó también como Estado a la cuarta transformación cuando llega al gobierno nuestro querido gobernador del Estado, el doctor Alfonso Durazo Montaño. Y haciendo mancuerna, primero con el presidente López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, aquí en Sonora se empezaron a impulsar grandes obras estratégicas. La modernización de las aduanas, la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, que es la más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo. La desviación del tren en Nogales, que está en proceso. La renovación del puerto de Guaymas, su relanzamiento como puerto de altura para convertirlo en la principal puerta de salida de carga marítima hacia la cuenca del Pacífico en nuestro país. La construcción de la carretera Sonora-Chihuahua, que no solamente lo va a comunicar con Chihuahua,
sino por todo el centro norte del país y por donde van a fluir mercancías, servicios y turismo para beneficiar a la economía de nuestro estado y por supuesto para producirse el bienestar de las y los sonorenses. Y carreteras muy importantes en todo el país, en todo el estado. Aquí en Agua Prieta se puede presumir la carretera Agua Prieta a Vispe, que era una demanda histórica y que ahora se complementa con la carretera Bavispe-Casablancas en Chihuahua. O sea, Agua Prieta queda perfectamente comunicado con el norte este de México, es decir, con Chihuahua, y también para Agua Prieta son muy buenas noticias. Y así podemos seguir mencionando obras importantes que se impulsaron con la cuarta transformación, primero con el licenciado López Obrador y luego con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero en esto ha tenido un gran mérito la capacidad de gestión, la capacidad de promoción de nuestro gobernador del estado, que ha impulsado grandes obras aquí en Sonora. Y esas son algunas de las obras, porque hay otras también que a veces no se mencionan. La renovación del puerto, la renovación del centro histórico de Hermosillo, por ejemplo, es obra del gobernador del estado. Y otros apoyos importantes que ha venido impulsando. El caso creo que es muy significativo y muy importante mencionarlo. Las becas para estudiantes. Porque hay becas para estudiantes del gobierno federal, pero el gobernador del estado, el doctor Alfonso Durazo Montaño, por su cuenta, impulsó un programa de becas de Sonora, de un Sonora de oportunidades, para ayudar a los estudiantes de educación básica y de educación media superior y superior, con becas como nunca antes en la historia de Sonora. ¿Saben ustedes cuánto se destinaba para becas en Sonora en los gobiernos del PRIAN al año? 10 millones de pesos. ¿Y saben ustedes cuál es el presupuesto para becas de este año? 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. A veces me han preguntado sobre cuál es el legado del gobernador. Y la verdad, son tantos o tantas las obras que lo distinguen que es difícil definir cuál es. Podemos decir que un legado es haber sacado a Sonora de la postración en que lo tenían los gobiernos prianistas, que haber sacado a Guaymas del olvido en que lo tenían. Y así podría ir diciendo. Pero también podríamos decir que un gran legado que va a dejar el gobernador del estado es que es el gobierno de las y los jóvenes, para darle la oportunidad de mejorar su destino con educación, con capacitación. Ese es un legado entre otros. Esto es la cuarta transformación. Este proceso de transformación, de cambios que han venido dándose en nuestro país y en nuestro estado. Aquí Agua Prieta tiene un gran potencial. Aquí Agua Prieta, ustedes saben que ha sido históricamente un municipio con potencial ganadero. Por ese potencial ganadero puede crecer muchísimo en la medida en que también, aparte de la exportación, aquí en Agua Prieta se puedan construir algún tipo de rastros que no solamente sean para exportar ganado, sino para transformar la carne y convertir entonces a Agua Prieta también en un exportador de carne y no solo de ganado tiempo. Aquí también en Agua Prieta pues hay maquinadoras, pero platicando con el presidente municipal hace un momento,
sabemos, nos enteramos que hay grandes empresas que quieren venir a Agua Prieta a invertir. Y Agua Prieta tiene gran potencial, tiene muchos recursos que ofrecer. Tiene agua, tiene terreno, tiene la frontera, pero sobre todo tiene algo fundamental. Tiene gente de primera, gente maravillosa, gente trabajadora, gente con ganas de seguir avanzando para construir su bienestar. Por eso, amigas y amigos, es muy importante que tengamos claro que este gran movimiento que ha ido construyéndose desde abajo y que desde los tiempos se quedaron pocos hasta ahora que son millones, se ha convertido en el movimiento de la transformación nacional más importante del siglo XXI y quizás uno de los más importantes después de la Revolución Mexicana del siglo XX. Este movimiento que para mí me hace feliz el saber que hace años se fue centrando donde había pocos, ahora son millones. El que hayamos llegado, el que se han sumado cada día, cada vez más, cientos, miles y millones de mexicanos y mexicanas para seguir avanzando en la construcción del bienestar de México. Y este movimiento, por supuesto, debe continuar, porque aún hay muchas cosas por hacer. Ahorita, como les decía, platicando con el presidente municipal, veíamos todo lo que se puede hacer y todo lo que viene para Agua Prieta. Igual, muchas cosas para Sonora. Eso tiene que continuarse en este proceso. No se puede abandonar, no se puede dejar a la mitad del camino lo que se está construyendo. Al contrario, hoy más que nunca tenemos que renovar la fe, la esperanza y la voluntad de la transformación. Por eso estoy convencido, estoy seguro que cada una de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de toda la gente que creemos en este proyecto, vamos a trabajar, vamos a luchar desde la autoridad, desde el gobierno, desde la legislatura o desde los trincheras que cada quien tenga, para que la cuarta transformación continúe en Sonora. El 2027 va a continuar la cuarta transformación en Sonora. Y ahí estaremos en este proyecto. Así como hemos venido trabajando desde antes, y donde hemos podido compartir y aportar un granito de arena, ahí nos mantendremos. Ciertamente, yo he participado en este proceso, también he sido gobernante de mi municipio de Cajeme en 3 ocasiones. Tenemos experiencia en gobierno. Y cualquiera que sea el lugar que me toque, yo voy a estar allí para contribuir en la continuación de la cuarta transformación. Porque todos y todas queremos a un Sonora de libertad, de democracia, de justicia, de bienestar y de felicidad para las y los sonorenses. ¡Que viva Agua Prieta! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva la cuarta transformación! Gracias. Ese es el mensaje del licenciado Javier Lamarque Cano. Enseguida vamos a invitarlos a ponernos de pie para que nuestros compañeros de la prensa, de los medios de comunicación, tomen la foto del recuerdo. Así que invitamos a nuestras autoridades